Bueno chicos, buenos días para todos de nuevo. Hoy, como les dije en el grupo, vamos a ver el trabajo práctico número 4, que es de cálculo vectorial. El cálculo vectorial son ejercicios muy sencillos de los que ustedes nos hayamos visto. O sea, de dominio, de funciones, de límite, de continuidad, y van a ver las cosas derivadas integrales, aplicadas a funciones vectoriales. ¿Cuál es la gran diferencia entre una función vectorial y una escalar? Que las vectoriales son un vector, digamos, para la redundancia, tienen coordenadas, ¿cierto? Las comunes que nosotros trabajamos son escalares. Entonces, ustedes cuando saquen el dominio de una función vectorial, siempre el dominio va a estar sujeto a un dominio de cualquier tipo de función, ¿no es cierto? Lo mismo para sacar una, si ustedes derivan una función vectorial, van a obtener otra función vectorial. Si integran una función vectorial, van a integrar otra función vectorial. Esta no cambia en sí. Al menos cuando, por ejemplo, haga el producto escalar de dos vectores, recuerden que eso es un escalar. O sea, hago A vector por B vector, es igual a un escalar, ¿no es cierto? No así cuando un producto escalar, vectorial, cuando tengo un producto vectorial de dos vectores, recuerden que me daba como resultado otro vector. Entonces esas cuestiones que de la álgebra que tienen que repasar. Vamos acá nosotros a ver cómo hallar el dominio de estas siguientes funciones. ¿Cómo creen ustedes que tenemos estas funciones A, B y C? ¿Cómo calculamos el dominio? Acá tenemos R de, este es una R de t, o sea, una función vectorial, porque dice R vector de t es función de t, igual a rt y versor menos 1 sobre t j versor. Y en las otras dos tenemos k versor. La diferencia entre el inciso A y las otras, el B y el C, es que una tiene un versor son versores en el plano y el otro lo tiene en el espacio, ¿no es cierto? ¿Cómo creen ustedes que sacamos el dominio de esa función? Intersectando los dominios, profe. ¿Los dominios de quién? ¿Podría ser de los dos términos, profe? Muy bien, porque lo que ustedes tienen en una función vectorial, acá, esta es una función, esta otra función, y en el caso cuando tengan tres, esta otra función, la que acompaña a los versores. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es sacar los dominios de cada función unitaria y luego intersectar todos los dominios para sacar el dominio de la función. ¿Lo ven? Por ejemplo, yo a esta función no le puedo dar el valor 0 a t. ¿Por qué? Porque si le doy el valor 0 a t, en 8t no tengo drama, pero cuando voy a reemplazar el t en 1 sobre t, el denominador no me puede hacer porque es una función racional. Entonces yo tengo que hacer la intersección de los dominios. ¿Les queda claro eso? Sí, profe. Vamos a ver en la práctica cómo se hace. Tenemos el caso del c. ¿Lo ven? Usted tiene una función vectorial acá, donde cada componente es una función de t. Este f de t, este g de t y este h de t. ¿Está? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Sacan el dominio de cada una de esas funciones. De f, de g y de h más abajo. ¿Está? Entonces voy y analizo f de t. ¿Qué función es f de t? Una función arcoseno. ¿Está? ¿Y qué pasaba con el dominio de la función arcoseno? Si ustedes recuerdan, la función arcoseno era esta, que hacía esto, ¿no es cierto? Es el seno horizontal y el seno vertical. Entonces, el dominio del argumento, el argumento de la función arcoseno, o sea, esto, tiene que estar comprendido entre menos 1 y 1, o decir, el valor absoluto de 1. Menor al valor absoluto de 1. ¿Está? Entonces, ¿qué hago yo? Digo, todo este argumento está comprendido entre menos 1 y 1. Una doble desigualdad. En este caso, factoreo, porque este es un trinomio cuadrado perfecto, donde me dice que t menos 2 al cuadrado es mayor o igual que menos 1, pero menor o igual que 1. Es decir, es menor o igual que 1. ¿Está? Entonces, por un lado, ¿qué voy a tener?
que tomar la desigualdad de esta manera. ¿Está? T menos 2 es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Entonces, si yo paso sumando el 2 en todas las partes de la desigualdad, me queda que T puede tomar el valor comprendido entre 1 y 3 cerrado. ¿Está? Y así como saqué el dominio de esta componente de la función. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Esto es un caso de desigualdad, digamos, que ustedes lo han visto en el cursillo de ingreso y lo han visto luego en análisis matemático 1. ¿Está? Es un caso de desigualdad. Bien. Ahora vamos a calcular el dominio de esta función. ¿Qué tipo de función es esta? Racional. Racional. Muy bien. Es una función racional donde se tiene que cumplir que el denominador es distinto de 0. Entonces, por eso digo t cuadrado menos 1 debe ser distinto de 0. Por lo tanto, t cuadrado debe ser distinto de 1. Por lo tanto, el valor absoluto de t debe ser distinto a 1. ¿Por qué? Porque si t toma el valor menos 1, toma el valor 1, en ambos casos, eso me queda 1, ¿cierto? Entonces, yo acá como el dominio de que van a ser los reales, excepto el menos 1 y el 1. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Y por último, vamos al que le llamamos h, que es el logaritmo neperiano de t más 1. Recuerden que en la función logaritmo neperiano, el argumento debía ser mayor a 0. ¿Está? Como les digo, todo lo que han visto en funciones, ustedes lo vuelven a ver acá. Y lo que han visto en el primer práctico de funciones es lo que ustedes han visto en análisis matemático 1 y en el cursillo de ingreso. Entonces, t más 1 mayor que 0, por lo tanto, t debe ser mayor a menos 1. Entonces, si yo pongo el dominio de h, es desde menos 1 abierto a infinito. ¿Está? Por último, para sacar el dominio de la función, debo hacer el dominio de la función vectorial va a ser el dominio de f intersectado con el de g intersectado con el de h. ¿Está? Entonces, recuerden, yo acá tengo el de h, que es de menos 1 al infinito, o sea, acá está h. Luego venía el de f, el de g, perdón, que eran los reales excepto el 1 y el menos 1. Acá está. Abierto en 1, menos 1, abierto en 1. Y por último teníamos el de f, que era cerrado entre 1 y 3. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la intersección de los tres dominios? Lo que me queda comprendido acá. Pero ¿qué pasa? Fíjense que yo acá pongo el dominio de Eres abierto en 1, pero cerrado en 3. ¿Por qué será eso? Porque el 1 no está incluido en el dominio de todas. Muy bien, exactamente. Si ustedes se fijan acá, acá el 1, este dominio sí lo contiene el 1. Este. Este también lo contiene, pero este lo excluye. Entonces, la intersección va a ser desde el 1 en 3, abierto en 1 y cerrado en 3. ¿Está, chicos? Es así como se saca el dominio de una función vectorial. Sacan el dominio de cada componente y luego lo intersectan. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien ahí. Vamos a graficar ahora. Grafique la curva representada por las funciones vectoriales siguientes. Antes de graficar, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dominio. Sacar el dominio, porque tienen que saber qué valor le pueden dar a la función. ¿Está? Bien. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Dicen, bueno, tengo f y g.
como son funciones senoidales y cosenoidales las dos, el dominio son todos los reales, se intersectan los dos, el dominio de la función son todos los reales. Yo le puedo dar cualquier valor a t. ¿Está? ¿Qué digo yo? A esto le llamo x y a esto le llamo y. ¿Está? Porque ustedes cuando vayan a la teoría, R de t está escrita así como, perdón, x de t y más y de t j más z de t k. ¿Está? Esas componentes de la función vectorial se llaman x, y, t. ¿Está? Entonces yo le digo a esto que se llama x y esto se llama y, porque son de dos componentes nomás. ¿Está? Entonces, lo elevo al cuadrado para que me quede de esa manera. Digo, x cuadrado más y cuadrado, me queda 2 más 2 seno todo el cuadrado menos 2 seno el cuadrado. Trabajo acá, saco factor común el 4, aplico la identidad trigonométrica que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t igual a 1. Por lo tanto, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Que eso es una circunferencia centrada en el origen de radio 2. ¿Está? Esa es la forma más sencilla de graficarla a la curva esta. Si no, vamos y lo hacemos de otra manera. Le damos un valor a t. Reemplazamos. ¿Qué pasa cuando t vale 0 acá y cuando t vale 0 acá? ¿Está? Esto es i y esto es j. Cuando t se encuentra en 0, ¿qué pasa? El seno de 0 me queda 0 y el coseno de 0 me queda 1. 2 por 1, 2. Entonces, x vale 2. Estamos en este punto. Cuando me voy a pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 me queda 0 y el seno me queda 1. Pero me queda el seno de pi que es 1, el seno de pi sobre 2 que es 1, pero adelante tengo menos 2. Entonces yo me iría para este punto. ¿Lo ven? ¿Qué hace este menos de acá? Me invierte el sentido de la circunferencia. Por eso va así, en sentido antihorario. ¿Lo ven? Esa es otra manera de graficarla a la curva. ¿Estamos, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Bueno, acá hay otro ejemplo de una parábola ya. Cuando tengo ti menos tj. Ustedes se dan cuenta, es una parábola, centra en el origen. ¿Y qué hacen? Cuando t vale 0, y j vale 0. Cuando t vale 1, me queda 1i menos 1j. Entonces me voy acá al 1 de i menos 1j. Tengo este punto. Cuando t vale menos 1, me queda este punto. Y así voy armando la parábola. ¿Está? Sí, profesor. Bien. Vamos a Profe, calcular el límite ahora. Sí, diga. tengo una pregunta, capaz que medio tonta, ¿no? No, Pero ninguna pregunta es tonta. le quería preguntar cómo hace para armar la tablita esta de valores con lo de los vectores y eso, para armarla, para Te explico. graficarla. Me voy acá. Me voy acá. Esta es mi función vectorial. ¿Qué pasa cuando t vale 0? Y acá te lo pongo, mirá. R de t me queda 0t, o sea 0i, menos 0j. ¿Lo ves? O sea ese punto. Cuando t vale 1, me queda una i menos 1j. Entonces acá tenés las i y acá tenés la j. Entonces, 1 de i y 1 de j. Me queda ese punto. Cuando me voy a 2, ¿qué me queda? 2i menos 4j. 2 de i menos 4 de j. Y tengo ese punto. ¿Está? Ahora me voy para el lado izquierdo.
Me voy cuando vale menos 1 y cuando vale menos 2 y me quedan estos puntos. Así y así. Y es por eso que se forma mi parábola. ¿Está? Sí, profe. Obviamente el sentido que va a seguir va a ser el siguiente, así. O sea, en el sentido horario, digamos. Si lo tomamos como una semicircunferencia. ¿Está? Vamos a ver el tema del límite. Hay el límite de las siguientes funciones vectoriales. ¿Cómo creen ustedes que encontramos el límite de una función vectorial? Puede ser haciendo el límite de las componentes. Exactamente, haciendo el límite de las componentes. Es decir, si a mí me dice límite de t cuando tiende a 0 de, y acá pongo un corchete, digamos, esta es mi función vectorial. O sea, esto es lo que tienen ustedes acá. El límite de t cuando tiende a 0 de r de t. Esto es r de t lo que tengo en el corchete. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hago? Aplico el límite a cada componente. O sea, en este caso, acá me quedaría el límite de t cuando tiende a 0 de 5 menos t cuadrado y menos el límite de t cuando tiende a 0 de 2t cubo más 1j más el límite de t cuando tiende a 0 de 3k. ¿Está? Se divide así. Igual lo vamos a ver en un ejemplo que les tengo preparado. Pero la idea es esa, digamos, aplican el límite a cada componente. Tenemos el caso del C. ¿Lo ven? Yo acá apliqué, dice límite de t cuando tiende a 0 de r de t, siendo r de t todo esto. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Hago el límite de t cuando tiende a 0 de esta primer componente. Menos el límite de t cuando tiende a 0 de la segunda componente. Más el límite de t cuando tiende a 0 de la tercera componente. ¿Estamos, chicos? Bueno, y trabajo. Miren lo que hago. ¿Por qué me queda esto acá? En esta componente. ¿Qué creen que hice? En la componente I. El primer límite fundamental. Lo que hago es, yo tengo el seno de t sobre 2t, lo saco al un medio como multiplicando y aplico la p del límite. Cuando yo tengo el límite de a por b, puedo hacer el límite de a por el límite de b, y es lo que hago acá. Acá hago el límite de a por el límite de b. Obviamente acá me queda un medio y acá me queda el límite fundamental, por eso me queda un medio por 1, un medio. ¿Se dan cuenta? Luego en el segundo, bueno, el límite directo también. Del límite de t cuando tiene 0 de 5t me queda 0. Y en el tercero, fíjense, si ustedes reemplazan, me queda 0 sobre 0. ¿Qué aplico ahí? Aplico L'Hopital. Derivo arriba y abajo. La tangente de 3t me queda, es la tangente de u, digamos, me queda secante cuadrada de u por... Acá va 3. Yo he puesto t. Acá es 3. ¿Se dan cuenta por qué es 3 ahí y no t? Sí, O sea, porque esto está mal, porque el argumento es 3t. Si yo derivo 3t respecto a t, me queda 3, no t. Ahí tuve un error. Pero bueno, igual lo compenso. ¿Por qué? Pues cuando digo el límite de t cuando tiende a 0, me queda el secante cuadrado de 0. Recuerden que la secante al cuadrado es lo mismo que 1
sobre el coseno cuadrado de u, digamos. ¿Está? O sea, me queda el coseno cuadrado de 0, me queda 1. 1 sobre 1, 1. Por 3, todo dividido en 1, por eso este límite me queda 3. Finalmente, el límite de r de t cuando t tiende a 0 igual a otra función vectorial que es un medio 0, 3. Ha estado como coordenada de un punto, si no ustedes pueden haber puesto lo siguiente. Un medio i más 3a. Ahí al no poner el j se entiende que el j es igual a 0. ¿Estamos, chicos? Sí, profesor. Bien ahí. Si ustedes se dan cuenta, este trabajo práctico es sencillo porque son lo que tienen que hacer todo lo que han venido haciendo antes, nada más que aplicarlo a cada una de las funciones vectoriales. Y la clave de la función vectorial es analizarla por componente. En el 4, ¿para qué valores son continuos las siguientes funciones vectoriales? Indistintamente la función que me dé. ¿Cómo van a saber ustedes para qué valores de t la función es continua? ¿Cuándo la función era continua? A ver si se acuerdan. Tiene que estar el número en el dominio, el límite debe Tiene que existir existir, el punto pertenece al dominio. Bien. Tiene que existir el límite cuando la función tiene ese punto. Bien. y ¿Qué el más? límite tiene que coincidir con el resultado de la función para ese valor. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo primero que harían ustedes en cualquiera de estas funciones? Dominio. Ver si existe el dominio. Sacar el dominio. No es a ver si existe el dominio. Sacar el dominio de la función. Entonces vamos y sacamos el dominio. Por ejemplo, a mí me ha tocado esto. ¿Qué hago? Bueno, saco el dominio de la función. Por un lado saco el de este. 5 más t, 5t más 1 debe ser mayor que 0. T debe ser mayor a menos un quinto. Acá me queda una función racional, pero dentro de la racional, en la parte baja, en la del dominio, en la del denominador, tengo un irracional. Entonces, esa es la diferencia en que esto no me da también igual a 0. ¿Está? Porque lo que está en la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a 0, pero como esta raíz cuadrada se encuentra en el denominador, y el denominador no puede ser 0, por eso que acá me queda solamente mayor a 0. ¿Está? Entonces, si yo despejo, me queda que el valor absoluto t debe ser mayor a 3. O sea, esto, de menos infinito a menos 3, unido de 3 a infinito. Y por último, me queda otro logaritmo neperiano, donde t más 1 debe ser mayor a 0, por lo tanto, t mayor a menos 1. ¿Está? Ahí tengo los tres dominios. Intersecto los dominios. T mayor a menos un quinto, acá lo tengo. De menos 3, de 0 a menos 3, y de 3 a c a infinito, y el otro de menos 1 a infinito. Si yo intersecto, la función, el dominio de la función es todo lo que está desde 3, no incluye, o sea, abierto en 3, porque no lo tengo en 3, hasta el infinito. Es el dominio de la función. ¿Está? Sí, profesor. Bien. Entonces yo sacando el dominio de la función digo lo siguiente. La función será continua para todos los puntos de t que se encuentren en el dominio. Y es verdad, la función va a ser continua para todos los puntos de t que se encuentran en el dominio. ¿Por qué? Porque yo ya he salvado todos los puntos donde no puede ser continua. Por ejemplo, si yo quisiera analizar la continuidad de una función acá en esta, yo tendría que analizar el punto en menos un quinto. No existe la función, ver si existe el límite y evaluarlo. Acá, si quisiera analizar el dominio la continuidad de esta función, la analizaría en menos 3 y 3. ¿Está? Y acá lo mismo en menos 1. Entonces, como el dominio es desde 3 hasta el infinito, no lo incluye, entonces yo sé que todos los puntos que pertenezcan al dominio deben tener conflicto con la función. ¿Está? Siempre y cuando pertenezcan a la
función, al dominio de la función. Si ustedes toman otro punto que no pertenece al dominio de la función, posiblemente tengan problemas. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bien. Halle las derivadas de las siguientes funciones vectoriales indicando en cada caso el dominio de la derivada obtenida. ¿Cómo creen ustedes que obtienen el dominio, la derivada de la función vectorial? Yo quiero derivar esta función, no sé, cualquiera, esta. ¿Cómo derivo esa función vectorial? ¿A qué va a ser igual a tau prima de t? A la derivada de los componentes. A la derivada de la componente, o sea, x de t, x' de t y más y' de t j más z' de t k. A la derivada de las componentes, chicos, y yo que voy a obtener como resultado otra función vectorial. ¿Está? Entonces, vamos nosotros y derivamos. Tengo esta. Derivo. O sea, R' de t igual a F' de t y más G' de t j. ¿Está? Entonces derivo cada una de las funciones, chicos. Lo puedo hacer por aparte, lo puedo hacer todo a la vez, no tengo drama. Acá tengo el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 1 menos t. Entonces tengo el logaritmo neperiano de u. La derivada del logaritmo neperiano de u es 1 sobre u por u'. Acá tengo 1 sobre u y ahora tengo que derivar u', que es la raíz cuadrada de 1 menos t. Y recuerden que eso me queda 1 menos t, un medio por 1 menos t elevado a menos un medio. Por lo tanto, es lo mismo que ponga un medio por menos 1 sobre la raíz de 1 menos t. ¿Está? Bien. Esa es la derivada de la primera componente. Y la de la segunda me queda lo mismo, nada más que solamente con la raíz. Una vez que derivo, chicos, acomodos. Acá, como me queda dos veces la raíz cuadrada, directamente lo pongo como la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado, lo mismo que 1 menos t. Bueno, acomodo, yo tengo acá mi función R' derivada. ¿Cómo saco el dominio de la función derivada? Bueno, lo mismo que recién. Saco el dominio de x' y el dominio de y' o f', g', como le dije, y luego intersectan los dominios y sacan el dominio de la función derivada. ¿Estamos, chicos? Sí, profesor. Bien. Acá, en el punto 6 me dice, obtenga los siguientes, en los siguientes apartados obtengan esto. Lo que usted tiene acá es, o sea, esta es la función, supongamos a, la que tengo acá al principio, me pide que calcule la derivada de a, L' de t. Luego me pide que calcule R segunda de t. ¿Cómo será R segunda de t? ¿Cómo hago para encontrar R segunda de t? Derivando lo que ya habíamos derivado anteriormente. Derivando de nuevo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué significa esto que tengo acá? Esto y lo que tengo acá, eso. El módulo. Muy bien, el módulo. ¿Y cómo se saca el módulo de un vector? Si yo quiero sacar el módulo de R' va a ser igual a la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' de t al cuadrado. O sea, cada componente derivada elevada al cuadrado. Y acá en el segundo caso me pide el módulo de la segunda derivada. O sea, que la segunda derivada a cada componente la elevan al cuadrado y lo ponen dentro de la raíz sumando. ¿Está?
Sí, profe. Bien ahí. En el punto 7 me dice, calcule la integral indefinida de las funciones vectoriales y luego me pide que calcule la integral definida. ¿Cómo cree usted que se integra una función vectorial? A ver, ¿cómo se derivaba en realidad? Y de ahí veamos cómo se integra. ¿Cómo derivan una función vectorial ustedes? La integral de las funciones componentes. ¿Cómo derivaban? Vamos a ver cómo derivaban y vamos a ver cómo integraban. Se deriva cada componente de la función. Muy bien, para derivar se deriva cada componente de la función. ¿Y cómo creen que ustedes que será para integrar? De la misma manera, solo que aplicando Dando cada integral en componente de cada la componente. función. Exactamente. Miren, este es mi integral. R de t igual a 1 sobre t i más t 7j menos t cuadrado menos 1k. ¿Está? Entonces, para integrar, digo, si yo quiero sacar la integral de r de t, ¿qué hago? Corchete, digamos. ¿Está? Hago la integral de f de t de t i más la integral de g de t de t j más la integral de h de t de t k. Y ahí cierro el corchete. Es decir, integro componente a componente. ¿Lo ven? Acá integro, hago la integral de 1 de t y más la integral de g de t más, bueno, la con menos, y acá aplico la propiedad, porque me queda la integral de todo esto, que la integral de la resta, puedo hacer la resta de integral, ¿está? Al menos lo dejo afuera y hago la integral de t cuadrado de t menos la integral de dt, todo eso k. ¿Está? Y bueno, obtengo la integral de esto, el logaritmo de ti, más 7tj menos t cubo sobre 3 menos tk. Y esta es la integral de mi función, chicos. ¿Lo ven? Que me queda otra función vectorial. Eso no se tienen que olvidar ustedes. Cuando ustedes derivan una función vectorial, obtienen una función vectorial. Cuando ustedes integran una función vectorial, obviamente van a obtener una función vectorial. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Y cómo creen que será esto de indefinida? Acá me falta agregar, siempre me olvido, una constante c vectorial. Que esa constante c vectorial puede ser una componente. ¿Por qué c vectorial? No es que otro vector, porque esa constante c, dependiendo de las condiciones iniciales, puede ser que dependa de, sea un versor i, sea un versor j o un versor k, o puede ser una combinación de ambos. Entonces se pone una constante de integración c vectorial. ¿Estamos? Cuando es una integral indefinida. Cuando ya es definida, no va la constante de integración. ¿Está? Hablando de integral definida, ¿cómo creen ustedes que será la integral definida de función vectorial? ¿Cuál es la diferencia entre la indefinida y la definida? ¿Cuál creen, chicos, que es la diferencia entre la definida y la indefinida? Una se trabaja en un intervalo. La única diferencia es que una va cerrada, acotada en los intervalos. Miren, acá me dice, tenemos la integral de esta función con t entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. O sea, lo único que hago es plantear la integral
me queda la integral definida de r de t de t entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. O sea que cuando vaya a hacer la integral de cada una de las componentes, la tengo que poner reemplazada ya con los límites que vamos. ¿Lo ven? ¿Ven acá? Este f de t, este g de t que me queda una suma, voy a aplicar la propiedad de suma, y acá me queda h de t. ¿Ven? Reemplazo los límites. El resto ya análisis matemático 1. Reemplazo de límite. Es más, ustedes fíjense, por ejemplo, acá, cuando yo voy a integrar esto, esta componente y se me va. Pero no deja la integral de ser una función vectorial, ¿lo ven? Justo acá la componente y se me va. Porque me quedan los dos límites lo mismo y se reemplazo y se me van. Pero no quiere decir que ¿cómo se llama? Creo que he hecho mal acá, ¿ves? El coseno de pi sobre 4, r raíz 2 sobre 2, menos raíz 2 sobre 2. Ahí. Es más, creo que no se me va. El coseno de pi sobre 4, r raíz 2 sobre 2, y el menos adelante, lo saco el negativo afuera, perdón. Está bien, queda positivo. Menos. Y el coseno de menos pi sobre 4, como está acá, recuerden el triángulo trigonométrico, acá tengo el ángulo pi sobre 4, el coseno son iguales, los dos son positivos, y como tengo el menos del segundo término se hace negativo, sí, me queda 0, está bien. Pero, por más que se me haya eliminado esa componente, la integral de la función vectorial no deja de ser otra función vectorial. ¿Lo ven? Vamos a hacer aplicaciones. En los siguientes apartados, tau de t o r de t, como quieran, el vector posición de una partícula en movimiento en el instante t. Calcule la velocidad, la aceleración y la rapidez en ese instante. Si yo, chicos, tengo que mi r de t es la posición, ¿cómo encuentro la velocidad? ¿A qué será igual la velocidad? ¿Y a qué será igual la aceleración? Son vectoriales también. Esto es física, una aplicación. Que era la derivada, si no me equivoco. Muy bien. Para sacar b de t es r' de t. Y para sacar la aceleración es o la derivada de t o la derivada segunda de la posición. ¿Por qué? Porque cuando ustedes derivan la posición, encuentran la velocidad. Y si vuelven a derivar o derivan la velocidad, es como deriva de nuevo la posición. Entonces, va de nuevo el concepto físico. La velocidad igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Por eso r' de t. Y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo o la derivada segunda de la posición respecto al tiempo. ¿Está? O sea que ustedes para sacar la velocidad y la aceleración tienen que derivar la función que le damos. ¿Les queda claro? Es el concepto físico. Ahora, ¿cómo encuentro la rapidez en el instante que me da? O sea, acá, en t igual a 0. ¿Cómo hacía eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculo la rapidez? Para t igual a 0. ¿Se acuerdan a qué era igual eso? La rapidez no es el módulo de la velocidad, profe. Exactamente, el módulo de la velocidad. Para el instante t igual a 0. O es lo mismo que decir el módulo de r' de t. Siempre para t igual a 0, ¿no? Porque es lo mismo, la r' de t es lo mismo que b. ¿Se dan cuenta, chicos? Vamos a ver la práctica. Porque todo lo que le acabo de explicar está hecho acá.
el 8c tengo la posición y para t igual a 1. Como les dije, b de t es igual a r' de t. ¿Está? Yo acá tengo r' de t. La rapidez es el módulo de la velocidad para t igual a 1. Aplico el módulo que era la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, como lo están viendo acá. ¿Está? Y para t igual a 1, es por eso que acá donde dice t, acá lo reemplazo por 1. Y bueno, obviamente me queda ahí, me queda que la rapidez para ese momento es la raíz cuadrada de 161 sobre 72. ¿Qué valor será? No lo sé, pero lo dejo expresado así. ¿Estamos, chicos? Y la aceleración es la derivada de la velocidad o la derivada segunda de la posición. Entonces voy a esto, que es la velocidad, y lo derivo respecto a t. Esta componente se va y esta también porque me quedan constantes. Simplemente me queda la componente ni. Por eso que la aceleración es igual a esto. ¿Está, chicos? Es el concepto físico. ¿Se entiende? Sí, profesor. Profe. Este me queda vector norma. En los siguientes apartados hay el vector unitario, el vector tangente unitario, la rapidez y la longitud de la curva de t igual a 0 hasta t igual a pi. Vamos a ver cómo se hace eso. En el 12, sí. Esto tiene la teoría expresada ustedes, chicos. O sea, van, buscan la fórmula, la teoría y chao. El vector tangente unitario, si yo tengo mi función et, el vector tangente unitario es un vector, es la derivada de r' de t, o sea, r' de t sobre el módulo de r' de t. ¿Lo ven? O sea, yo acá tengo mi t, derivo arriba y abajo pongo su módulo. ¿Está? Que como resultado me queda esto. Este es mi vector tangente unitario. ¿Está? Que es la división entre la derivada y su módulo. ¿Está? Yo de acá saco el dato, como me pedía creo que la rapidez también, cuando yo saco el módulo de la derivada, saco la rapidez también. ¿Está? Ahí tengo el vector tangente. ¿Qué más me pedía? Creo que me pedía la longitud de curva. La longitud de curva, que es S, es la integral entre los valores que me dé t del módulo de la derivada. ¿Está? Por eso que yo acá saco la rapidez o el módulo de la rapidez. Entonces yo, para sacar la longitud de arco entre 0 y t y pi, tengo que hacer la integral de esto. ¿Está? Y obviamente para resolver esa integral tienen que plantear una sustitución o sí, una trigonométrica o una sustitución normal. ¿Está? Pero este es el concepto. Vamos de nuevo. Voy a borrar. Que usted lo tiene en la teoría. El vector tangente unitario, que es un vector, es esto. Es el cociente entre la derivada de r de t, la derivada de t, de r, perdón, sobre el módulo de la derivada. ¿Está? Y obtienen otro vector. La longitud de arco es la integral definida entre los valores que esté estipulado t del módulo de la derivada de t. ¿Está? Y no sé qué más me pedía por ahí. La rapidez que hemos sacado del módulo de la derivada y la longitud de la curva que ya le enseñé cómo se calcula.
Eso está puesto en la teoría, lo han visto en la teoría, chicos, y que no hay nada nuevo, digamos. Bueno, otro ejercicio. Bueno, en el 15 les pide este T, el vector tangente unitario que hemos calculado recién, que es el cociente entre la derivada de R sobre el módulo de la derivada. Este N es el vector normal, ¿está? Que ya van a ver qué es. Y K es la curvatura. Supongamos que creo que el 15A o el 15B, no me acuerdo. No, acá, ¿por qué hemos puesto otra función con los demás profes práctica? Hemos elegido esta función porque miren lo que es igual el vector tangente unitario de la derivada de R sobre el módulo de la derivada de R. ¿Está? Ahora, el vector normal, este n, es el cociente entre la derivada del vector tangente sobre el módulo de la derivada del vector tangente. Es decir, el vector tangente me ha quedado esto. Si yo tenía que encontrar el vector tangente de las otras funciones que estaban puestas en el inciso A y B, iba a ser un vector así, enorme, y al cual ustedes tenían que derivar eso y volver a hacer, entonces así iba a volver algo muy engorroso, y no era la idea desde el punto de vista práctico. Por eso hemos cambiado de función y hemos elegido una función más cíclica y práctica, donde la derivada del coseno siempre va a ser menos seno y la del seno va a ser coseno, o sea, lo único que van cambiando entre una cosa y la otra. Por eso hemos elegido otra función, para que ustedes aprendan el concepto. El vector tangente unitario lo calculó en el ejercicio anterior, que es el cociente entre R' de t sobre el módulo de R'. ¿Está? Y el vector normal es el cociente entre el vector tangente, la derivada del vector tangente unitario y el módulo de su derivada. ¿Está? Que lo único que tienen que hacer, chicos, es derivar cada una de las funciones, sacar el módulo y hacer los cocientes. Y por último, la curvatura, que es un escalar, ya es el cociente entre dos módulos. El módulo del vector tangente y el módulo del vector, ¿cómo se llama? Del vector función, digamos, de R'(t). ¿Está? O sea, sacan los módulos, dividen y esa es la curvatura de la función. No hay muchos conceptos por ver, digamos, o sea, en base a eso. Esto está puesto en la teoría, van ustedes, se fijan en la teoría cómo lo resuelven y chao, no hay problema. Pero eso es básicamente lo que saca un vector tangente, un vector normal y la curvatura. Y también han aprendido a sacar la aceleración, la velocidad y la longitud de una curva representada por la función vectorial. Yo creo que después ya queda... este es lindo también para ver. El 16b. Porque aplica un concepto. En los siguientes apartados, R de t es el vector o posición de una partícula en movimiento en el instante t. Calcule la velocidad, la aceleración y la rapidez en ese instante. O sea, ¿qué hacen ustedes? A una función para calcularle la velocidad, derivan la posición, para calcular la aceleración derivan de nuevo a la posición o derivan la velocidad, que es lo mismo, y para sacar la rapidez hacen el módulo de la velocidad y reemplazan el tiempo. Hasta ahí no hay problema porque yo no he visto. Ahora me pregunta, si R de t es el vector posición de una partícula en el instante t, hay los instantes en que los vectores velocidad y aceleración son perpendiculares. ¿Cuándo dos vectores eran perpendiculares? Cuando el producto escalar era 0. Cuando el producto escalar era 0. Por ejemplo, si yo quiero saber cuándo en la función A, esta, cuando velocidad y aceleración son perpendiculares, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en el ejercicio?
¿Qué es lo primero que tengo que hacer, chicos? A mí me da el dato de posición. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Derivar. Derivarla ¿Para qué? para sacar la velocidad. Para sacar la velocidad. Luego, ¿qué más? Derivar la velocidad para sacar la aceleración. Bien. Y luego, yo ya tengo la aceleración, la velocidad. ¿Cómo sé en qué instante esos vectores van a ser perpendiculares? ¿Qué tengo que hacer ahora? Me lo han dicho recién. Hago el producto escalar ¿El producto escalar de quién? de la velocidad de la aceleración. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer eso. Miren. Yo, por ejemplo, tengo acá el vector este. En la posición esta. Esta es mi función. ¿Está? Y como dijeron ustedes, A y B van a ser perpendiculares y el producto escalar de A por B igual a 0. Entonces lo primero que tengo que hacer es sacar el vector velocidad, que es derivando el vector posición. Y para sacar el vector de aceleración, derivo el vector velocidad, ¿no es cierto? Y luego digo, el producto escalar de esto me tiene que dar 0. Entonces, ¿cómo se hace el producto escalar? Era la suma del producto de las componentes, o sea, este por este más este por este más este por este, ¿no es cierto? Entonces me queda 4t cubo por 12t cuadrado menos 4 sobre t por 4t cuadrado, me queda esto. Me queda 48t quinto menos 16t cubo igual a 0. ¿Está? Igual a eso, paso dividiendo todo, despejo t. Y t me queda igual a la raíz cúbica de un tercio. ¿Qué significa ese t igual a la raíz cúbica de un tercio? Que en ese valor me da 0 en todas las funciones, digamos. No. Que para ese instante de tiempo t igual a la raíz cuadrada de un tercio, en ese instante el vector de aceleración es perpendicular al vector velocidad. ¿Está? Eso significa. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Son aplicaciones, pero lo que tienen que hacer es derivar nomás. Y por último, ya vamos a hacer esto. El 16C. Dice, este ejercicio como el que van a ver ahora lo toman mucho en los parciales. ¿Está? La aceleración de una partícula en el espacio en función del tiempo, esto es la aceleración, ¿está? Es una función vectorial. Cuando t igual a 0, la velocidad y la posición de la partícula son v de 0 igual a 4i y r de 0 igual a 5j. Halle la velocidad v y la posición r en función del tiempo. Nosotros dijimos que, por ejemplo, la velocidad era igual a la derivada de eso. Y dijimos que la aceleración era igual a la derivada de la velocidad. ¿Se acuerdan? Ahora, si yo tengo de dato la aceleración, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para obtener la velocidad? Integramos. Si me da de dato la aceleración, porque acá me dice la aceleración Sacamos la es integral de la aceleración. muy bien. Si ustedes integran la aceleración e integramos miembros, te va a quedar que la velocidad es igual a la integral de la aceleración. Pero recuerden, cuando ustedes integran, ¿qué pasa? Me aparece quién. Cuando integran de manera indefinida. La constante.
Bien, ya es por eso que acá me da las condiciones iniciales. Vamos a ver cómo se resuelve. Ya terminamos, chicos. Deme un segundo y puedo cargar la computadora ya. Bien, como les dije, yo tengo la aceleración. Para sacar la velocidad, lo que debo hacer es integrar la aceleración. Una antiderivada. Entonces integro la aceleración. Integro componente a componente y finalmente la aceleración me queda esto. Y como yo les dije, me queda una constante de integración. O sea, yo no puedo decir b igual a eso porque me queda una constante no definida. ¿Y qué digo? Voy y aplico condiciones iniciales. Me dice, cuando el tiempo igual a 0, o sea, b de 0 igual a 4i. Entonces, ¿qué hago? Voy y reemplazo t por 0 en la función b, o sea, acá. ¿Lo ven? Me queda 3 medios de 0 al cuadrado i menos 4 0j más 0k más c. Entonces, si igualo, me queda 4i. De ahí saco yo que la constante de integración es 4i. Voy esa 4i la reemplazo en la función b de t. ¿Está? Entonces, quedándome esto de la siguiente manera. Como yo ya reemplacé a c por 4i, lo meto dentro de la función, ven acá me queda 3 medios de t cuadrado i menos 4tj más tk más 4i. Entonces, agrupo los versores y me queda finalmente que este es mi b de mi x de t, digamos, i menos 4tj más tk. Esta es mi función velocidad. ¿Está? Así se aplican las condiciones iniciales para poder encontrar la función velocidad. Ahora, yo teniendo función velocidad ya, ¿qué puedo hacer? Teniendo la función velocidad. Vamos a volver a Vuelvo a integrar. integrar. ¿Integro para qué? Para Contraposición. posición. ¿Para sacar quién? La posición. La posición, muy bien. Y es lo que yo pongo acá. La posición es igual a la integral de la velocidad. Y fíjense que la que integro es esta función. ¿Lo ven? Acá, acá y acá. Y vuelvo a lo mismo. Cuando yo integro, me arroja una constante de integración C1. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Nuevamente voy y aplico condición inicial. Cuando yo tenía r de t, me queda igual a 5j. Hago t igual a 0 y me queda que la constante de integración es 5j. Entonces voy a esa 5j y la meto dentro de la función esta. Acá. ¿Está? Lo agrupo con su versor correspondiente y me queda que la función posición es igual a todo eso. Y es así como yo obtengo a través de las aplicaciones, pasando de la aceleración hacia la velocidad y de la velocidad al vector posición, aplicando las condiciones iniciales. ¿Estamos, chicos? No es complicado el trabajo práctico. Son muchos temas dentro del trabajo práctico, pero no es complicado. Es bien sencillo. Y son cosas que ustedes saben. Lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes van a sacar el dominio de una función vectorial, tienen que intersectar los dominios y las componentes. Cuando van a derivar una función vectorial, tienen que derivar cada una de las componentes. Cuando la van a integrar, también tienen que integrar cada una de las componentes. Y físicamente tienen que saber que la derivada de la posición igual a la velocidad y que la derivada de la velocidad igual a la aceleración o la derivada doble de la posición igual a la aceleración. ¿Está?
Y obviamente acá vamos a ver cómo podemos volver para atrás. Que la integral de la aceleración es la velocidad, o que la integral de la velocidad es igual a la posición. ¿Está, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Esta semana le voy a dar consulta. Creo que el día jueves. Si no esta semana, la próxima. Y ahora yo les voy a avisar si esta semana o la próxima le pongo la tarea de la primera tarea que incluye los primeros 4 trabajos prácticos. ¿Está? Para que ustedes la presenten a través del aula virtual. ¿Para qué fecha, profesor? Recuerden que yo, desde la que la subo a la tarea van a tener 10 días de corrido. Es más, esta Profe, semana les quiero subir porque no sé si alguno de ustedes rinden exámenes finales y tal vez que se les complica. Entonces les quiero subir tal vez a partir de la semana que viene. profe, ¿la consulta es virtual o presencial? Eh, sí, va a ser virtual, porque yo el viernes, hoy voy a la facultad, pero va a estar muy por encima, así decirles, y voy temprano. Sí, va a ser virtual la consulta. Si no, la semana que viene podría ser la presencial, pero no sé qué día. No Profe, sé. la semana que viene ya son presenciales las Sí, clases. sí. No se ha dicho nada todavía, chicos. Yo calculo que el primer cuatrimestre va a seguir siendo todo virtual. Porque en teoría iba a haber una reunión esta semana en básica para ver qué pasaba y la verdad que